Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Madre y el Remanente. Puede que todos ustedes recuerden las palabras de Dios, no añadan ni quiten de la Biblia. Viendo estas palabras, debemos reflexionar sobre nosotros mismos para verificar si estamos recorriendo el camino de la fe verdadera o un camino equivocado, ¿no es así? Hoy, tomémonos un tiempo para confirmar estos asuntos a través de la Biblia. Por favor, veamos Apocalipsis capítulo 22. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí, este libro se refiere a la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Dicho de otra forma, no debemos añadir ni quitar nada de las palabras de Dios según nuestro propio criterio. Basándonos en esta advertencia, estudiemos el sermón de hoy que lleva por título Dios Madre y el Remanente. ¿Cuál fe es la correcta entre creer en Dios Madre y no creer en Dios Madre? Veamos el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Aquí, ¿quiénes son el Espíritu y la esposa? Desde una perspectiva espiritual, el Espíritu es Dios Padre y la esposa es Dios Madre. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, está escrito, si alguno añadiere a este libro, Dios traerá sobre él las plagas. Y si alguno quitare de las palabras, Dios quitará su parte de la santa ciudad. Es decir, en ambos casos, las personas no podrán entrar en el cielo. Significa que no podremos ir al cielo si añadimos o quitamos de la Biblia, ¿no es así? Pero de acuerdo con Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, existen el Espíritu Santo y la esposa, quienes son Dios. Su existencia implica que debemos creer en ellos y honrarlos, ¿no es así? Dios Padre y Dios Madre dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios Padre y Dios Madre están llamando e invitando a la humanidad que está destinada a morir para siempre por causa de sus pecados. Ya que la Biblia dice, no añadan ni quiten, debemos creer en el Espíritu y la esposa que son mencionados aquí. ¿Por qué debemos creer en el Espíritu y la esposa? Es porque nos dan el agua de la vida. ¿Quiénes son los que guiarán a la humanidad que está destinada a morir para siempre al camino de la vida eterna? Ellos son el Espíritu y la esposa, Dios Padre y Dios Madre. Por medio de las palabras escritas en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, la Biblia nos enseña que podemos recibir la vida eterna si tenemos fe en Dios Padre y Dios Madre. Por consiguiente, hoy confirmemos la existencia de Dios Padre y Dios Madre yendo a Génesis capítulo 1. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos confirmar que Dios, quien creó a la humanidad, no es singular, ¿verdad? Esto se debe a que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Dios usó la expresión nosotros. Cuando se usa la expresión nosotros, nunca se refiere a una sola persona, ¿no es así? Vayamos al versículo 27 para ver quiénes fueron creados después de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra los creó. Después de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, creó al varón y la mujer. Entonces, al ver cuántas imágenes fueron creadas, podemos entender que Dios, que se expresó a sí mismo como nosotros, no solo tiene una imagen masculina, sino también una femenina. ¿No es así? Durante mucho tiempo, la humanidad se ha referido al Dios de imagen masculina como Dios Padre. Entonces, naturalmente, debemos referirnos al Dios de imagen femenina como Dios Madre. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el apóstol Juan describió a Dios Padre y a Dios Madre como el Espíritu y la esposa. Debemos llegar a ser los hijos celestiales que tienen una fe firme, no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Nunca debemos añadir ni quitar nada de esta verdad. Repasemos juntos la parte que explica la relación entre Dios Padre, Dios Madre y sus hijos. Veamos Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 9, está escrito: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí, ¿a quién se refiere el Padre de los Espíritus? Se refiere a Dios Padre. En Apocalipsis capítulo 22 aparecen el Espíritu y la esposa, que son Dios Padre y Dios Madre. También, viendo Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios nos hace conocer que Dios Padre y Dios Madre existen. Incluso en Hebreos capítulo 12, la Biblia nos hace saber con certeza que tenemos al Padre de nuestros espíritus. Veamos también Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros es libre. En Hebreos capítulo 12, la Biblia explica sobre el Padre Celestial. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 26, la Biblia testifica sobre la Madre Celestial. Debemos creer en esta verdad, ¿no es así? Debemos enseñar esta verdad, ¿cierto? ¿Acaso deberíamos negarla? En Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 18, está escrito: nunca añadan ni quiten de la Biblia. La Biblia y muchos profetas dan un claro testimonio y nos despiertan al hecho de que ciertamente existen Dios Padre, Dios Madre y los hijos celestiales. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. ¿Qué seremos? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este no es el testimonio de los hombres, sino ¿de quién? La Biblia testifica claramente que este es el testimonio de Dios Todopoderoso. Esta es la palabra de Dios, a la que no se le debe añadir ni quitar nada, ¿no es verdad? Hoy en día, hay innumerables organizaciones religiosas, como la arena que está a la orilla del mar, y personas que afirman creer en Dios. Sin embargo, ¿quién está calificado para entrar en el reino de Dios? Las personas viven ciegamente su vida de la fe, sin ninguna promesa de entrar en el reino de Dios. En el último día ellos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchas señales y milagros. Por lo tanto, permítanos entrar en el cielo. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿Les gustaría estar en esta posición? ¿No sería maravilloso, bendito y hermoso, recorrer el camino de la fe que contiene la promesa segura de Dios y la garantía de entrar en el reino de los cielos? No debemos arriesgar nuestra vida entera en algo que no es seguro, ¿verdad? Confirmemos la existencia indudable de Dios Padre y Dios Madre desde una perspectiva diferente. Veamos Gálatas capítulo 4. Veamos el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué somos? Somos hijos de la promesa. La palabra de Dios escrita aquí es muy importante. Aquí, los que son llamados hermanos se refieren a los que serán salvos, ¿no es verdad? Entonces, nosotros como Isaac significa nosotros, los hijos que ya tenemos la promesa como Isaac. ¿Cuál es la promesa que Dios quiere hacernos? ¿No está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25, esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna? Dicho con otras palabras, la vida eterna significa la salvación. La garantía de que ciertamente podemos entrar en el reino de los cielos como los hijos de Dios está contenida en esta promesa. Entonces, ¿qué significa que somos como Isaac? Primero, necesitamos entender la historia de la familia de Abraham. Como sabemos, en el cielo, el título Padre está reservado solo para Dios. Pero cuando vemos el Evangelio de Lucas, está escrito Padre Abraham. Dios está expresado como Abraham. Entonces, ¿cuál es la relación entre Isaac y Abraham? Tienen una relación de padre e hijo. Por lo tanto, estudiemos lo que sucedió en la familia de Abraham, viendo la historia escrita en Génesis capítulo 15. Según Génesis, capítulos 15, 16 y 17, había 3 candidatos en la familia de Abraham que podían heredar los bienes de Abraham. El primer candidato fue Eliezer, el segundo candidato fue Ismael, y el tercer candidato fue Isaac. Veamos a los candidatos uno por uno. Veamos Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. En cuanto al primer candidato, Eliezer, Dios lo rechazó como heredero de Abraham, diciendo, un hijo que salga de tu propio cuerpo será tu heredero. Veamos el segundo candidato en Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Como resultado, Abraham engendró un hijo llamado Ismael a través de Agar. Pasemos al versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. ¿Cómo lo llamó? Ismael. El segundo candidato, Ismael, un hijo que vino del propio cuerpo de Abraham, también fue rechazado por Dios como heredero de Abraham. Pasemos al capítulo 17. En Génesis capítulo 17, versículo 15, está escrito, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré,
y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Con esto, Abraham quiso decir: desearía que él viva delante de usted con su bendición y así reciba toda mi herencia. Abraham le preguntó a Dios de esta forma porque se dio cuenta que se había preocupado mucho por el heredero de su familia. Continuemos con el versículo 19. Respondió Dios. ¿Qué dijo Dios? Dijo: no. Dios mostró su firme voluntad con respecto a este asunto. Ismael no será tu heredero. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Había 3 candidatos que podían recibir la herencia en la familia de Abraham. Sin embargo, en Gálatas capítulo 4, versículo 28, con respecto a los hijos que serán salvos en la verdad, está escrito: nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué promesa le concedió Dios a Isaac, el hijo de Abraham? ¿Cómo pudo Isaac convertirse en el hijo de esta promesa? ¿Qué permitió a Isaac convertirse en el hijo de la promesa? Necesitamos confirmar esto una vez más. ¿Por qué Dios rechazó a Eliezer como el heredero de Abraham? El padre y la madre de Eliezer eran esclavos. Según la ley del Antiguo Testamento, un esclavo tenía que vivir toda su vida como esclavo, incluso por generaciones. Ni su padre ni su madre eran libres. Esta es una parte muy importante. Por tanto, Dios no consideró a Eliezer como un heredero que pudiera recibir la herencia de Abraham. El segundo candidato, Ismael, nació de Abraham. Sin embargo, su madre era Agar, que era la sierva de Sara. En los tiempos del Antiguo Testamento, el amo tenía total autoridad sobre la vida y la muerte del esclavo. Toda la autoridad pertenecía al amo. El padre de Ismael era Abraham, un hombre libre, pero su madre era una esclava. Por eso Dios no le permitió convertirse en el heredero de Abraham. El último candidato, Isaac, tenía un padre libre y una madre libre. En cuanto a Isaac, cuyo padre y madre eran completamente libres, Dios dijo: estableceré un pacto con él. Dios designó a Isaac, diciendo: él recibirá toda tu herencia. La historia de la familia de Abraham es una profecía muy importante en la cual Dios nos enseña cómo toda la humanidad puede convertirse en hijos de la promesa, es decir, cómo podemos llegar a ser los herederos como Isaac y ser salvos en esta época. Por tanto, debemos convertirnos en hijos como Isaac. Para llegar a ser hijos como Isaac, ¿a quién debemos tener? Debemos tener a nuestra Madre Celestial, la mujer libre. Eliezer fue rechazado como heredero de Abraham, ya que su padre y su madre no eran libres, sino esclavos. Ismael también fue rechazado porque su madre era una esclava, a pesar de que su padre era un hombre libre. Ya que Isaac tenía un padre libre y una madre libre, Dios le concedió a Isaac toda la herencia de Abraham. Sin embargo, en aquel tiempo, en Israel, el primer hijo recibía la primogenitura. El primogénito debía recibir automáticamente toda la herencia de su padre. Si consideramos solo la edad, ya que Ismael era mayor que Isaac por 14 años, él debió ser quien heredara todos los bienes de Abraham. Sin embargo, Dios dijo: él no será tu heredero.
Dios permitió la herencia solo a Isaac. Según la línea paterna, Ismael e Isaac eran hijos de Abraham. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre ellos? La madre de Ismael era una esclava y la madre de Isaac era libre. Esta fue la gran diferencia entre ellos. Después de todo, la madre fue el factor decisivo para recibir la herencia de la familia de Abraham. Puesto que Abraham representa a Dios, significa que sin la Madre Celestial nunca podremos ser los hijos de la promesa ni heredar el eterno reino de Dios. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Por favor, piensen en esto detenidamente. ¿Por qué deberíamos ser como Isaac? Para estar en la misma posición que Isaac, ¿quién debe ser nuestra madre? Está escrito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Quienes no tienen a la Madre Celestial, la madre de nuestros espíritus, no pueden ser los hijos de la promesa como Isaac, ¿verdad? Nunca podrán ser los hijos de la promesa. Hoy en día, innumerables personas como la arena del mar afirman creer en Dios. Sin embargo, nunca podrán ser los hijos de la promesa como Isaac, porque no creen en la Madre Celestial que es libre. Con respecto a este asunto, veamos Romanos capítulo 9, versículo 7. En el capítulo 9, versículo 7 está escrito: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que, ¿qué hijos son considerados como hijos de Dios? Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vayamos a Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, versículo 3 está escrito: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En Romanos capítulo 9, versículo 7 está escrito: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En el versículo 8 está escrito: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Continuemos con el versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿solo quién será salvo? Tan solo el remanente será salvo. Está escrito: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En Romanos capítulo 11, versículo 4, también está escrito: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 9 explica sobre los hijos de la promesa, y el capítulo 11 muestra que los hijos de la promesa son el remanente. Según la revelación dada al apóstol Juan, el remanente se describe como el resto de la descendencia de la mujer. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra, ¿quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué características tienen ellos? Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los hijos de la promesa de la familia de Abraham. Los hijos de la promesa son el remanente, y el remanente está relacionado con el resto de la descendencia de la mujer. Por tanto, ¿a quién debemos tener para llegar a ser parte del remanente como Isaac? Debemos tener a Dios Madre para convertirnos en el remanente. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
Tan solo un pequeño número de personas será salvo. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos de la promesa, el remanente. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, son el resto de la descendencia de la mujer. En otras palabras, son los hijos de Dios Madre. La Biblia nos recuerda que, aunque hay innumerables personas en esta tierra, los que entrarán en la salvación son los hijos de Dios Madre. Para salvarnos, Dios vino con desesperación a la tierra. Fue crucificado y cargó con todos nuestros pecados en lugar de nosotros. Dejando atrás el trono de gloria y el cielo, el Espíritu y la esposa vinieron en la carne al mundo de los pecadores y se han dedicado a salvar a sus hijos. Debemos recordar el amor de Dios Padre y Dios Madre. Aunque es importante para nosotros conocer un versículo más de la Biblia, deberíamos ser capaces de ofrecer siempre nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Muchas cosas suceden durante nuestra vida de la fe. El Padre y la Madre nos han prometido la salvación definitiva, nos han permitido guardar los mandamientos de Dios y nos han sellado como al resto de la descendencia de la mujer. Incluso nos han hecho herederos del reino de los cielos. Sin embargo, si no tenemos gozo, felicidad, alegría o entusiasmo en nuestro corazón, es porque realmente no los amamos con todo nuestro corazón, aunque digamos con nuestra boca y labios que amamos a Dios. Si estamos recorriendo el camino del Evangelio con los que realmente amamos, este camino debería ser alegre todos los días. Reflexionemos pensando, Dios nos ama, pero ¿cuánto amamos realmente a Dios? De ahora en adelante, no solo debemos recibir las bendiciones, la gracia y el amor de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales, sino que también debemos amar a Dios, llevando una vida de la fe llena de gozo todos los días. ¿Quién está conmigo ahora mismo? Por favor, tengan en cuenta que Dios, a quien amamos, siempre está con nosotros. Espero que esta vez podamos dar gloria y alabanza al Padre Celestial y a la Madre Celestial que siempre han estado con nosotros. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.